para adherirse. Y informe simétrico también, en cuanto al quiste, 2 núcleos y 4 pares de flagelos. Es la forma protozoítica y la forma quística. Y tiene ese axostilo, que es la parte media, que es la forma de protegerse. Se queda en forma quística para momentos críticos, como cuando la materia fecal está más seca o el medio no es el más óptimo para que se desarrolle el trofo. Lo que sí se localiza en el intestino alto, ¿no? Se reblandece, como ven allá, por el ácido gástrico, se desenquista y da lugar al trofo tetranucleado con multiplicación acelerada. Este es muy bueno porque se multiplica en el duodeno, de ahí el dolor. Es muy típico el dolor de la giardiasis, dolor en el abdomen superior. Todo el mundo confunde con gastritis, porque acá, cuando ustedes se gradúan, todo lo que les duele del ombligo para arriba es gastritis. Y todo lo cura como omeprazol. Hola. Y después llega la... ¿Cuándo ha pasado? Los dirigentes han venido hoy día. Claro, pues creo ¿Que van a levantar los bloqueos? Ojalá. Ajá. Anoche no ven que yo nací. Anoche empecé a dar clases. Aunque soy debutante, Maylin. Como dijera mi paciente. Bueno, vale. Entonces, no todo lo que duele en la parte alta es gastritis. Siempre hay que diferenciar. Y ya que hemos tenido el privilegio de que Victoria venga, ¿por qué la gastritis duele en el epigastrio? Es Victoria, ¿no? Sí. ¿Por qué duele el epigastrio y la gastritis si el estómago no está en el epigastrio o está en el epigastrio? Fernando es, ¿no? Claro, sí. Por la inervación productor. ¿Por qué? Ahí se detecta que está el bicho y ahí pues se comienza. No, la gastritis. ¿Por qué duele el epigastrio si el estómago no está en el epigastrio? Porque ahí se refleja, pues ahí está el plexo que se refleja. ¿Se refleja el dolor? O sea, no es que se refleje, como dice María Victoria, se irradia pues ahí, porque los No, nervios una van de cosa es ahí. irradiarse, otra cosa es reflejarse, otra cosa es anatomía. ¿Perdón? Ese es el tema. Referido. No es lo mismo, doctor. Aunque parezca irónico, no es lo mismo. Dolor referido a qué? Si vale la redundancia, se refiere, Fernando. ¿Qué se refiere al dolor? No, para que veas que no. Que va para otro lado. ¿Perdón? Que ya no tiene concordancia anatómica y va para, o sea, se muestra en No otro tiene lado. concordancia. Anatómica. Esa no es una forma de explicar. ¿A qué se refiere un dolor? ¿Qué quiere decir un dolor referido? Que lo usamos en medicina, lo usamos en anatomía, por una explicación muy lógica, anatómica, por supuesto. ¿Cómo es Nico? ¿Saben ustedes? ¿Cómo es Fer? Metámeras, doctores. Si se acuerdan, en fisiopato les dieron en la clase de dolor cuando salen los nervios en la columna. La parte anterior son motores y la posterior sensitivos. Al momento de entrar la transmisión del dolor por la parte posterior se decusan. Ese decusamiento hace de que cambie. Justamente eso lleva a la presentación del dolor referido, que se localiza en un sitio pero se muestra en otro. Eso es
somos perfectos, somos hechos por el gran jefe, por esa razón. Acá, en la yardiasis, parecería similar, pero en realidad el duodeno está más en la zona y el dolor es muy clásico. Tal vez a ustedes les ha dado alguna vez, es un dolor continuo, no tipo vacío en la yarda, sino tipo espasmódico, que aumenta cuando comes, que puede disminuir un poco con el ayuno, pero de igual manera aumenta. De ahí que por eso es que confunden con una gastritis. Y lo clásico va con plenitud, distensión, que también va a la gastritis, meteorismo y periodos de diarrea. Que ojo, la diarrea no controla el dolor, sino a veces se exacerba. Es muy común. Esa es la diferencia en uno y otro, que es lo que ustedes tienen que aprender a distinguir para no confundir. No se debe confundir esas dos cosas. Y vuelvo a repetir, toditos, buen día. No todo lo que duele en el abdomen superior es gastritis, ¿ya? Siempre diferencia. Se adhiere a la pared con una proteína, produce una irritación intestinal en el duodeno, y eso hace de qué? ¿Qué hace? No, aumenta la secreción. ¿Por qué? Porque como ¿en qué tipo de diarrea? ¿En qué tipo de diarrea se aumenta la secreción? Por supuesto, para el secretor. En este es el mismo efecto. Es el mismo efecto. Entonces, como se pega, si vale el término, en realidad se adhiere a la superficie del duodeno, el intestino intenta eliminar esto con mayor movimiento y mayor secreción de moco y líquido. De ahí que clásicamente la diarrea se presente así. Acá, como dice, recambio de células superficiales y quedan superficies de células inmaduras. Dificulta la absorción. ¿Qué se absorbe en la parte, en el duodeno? ¿Qué nutrientes se absorben o se intercambian? ¿Perdón? Hierro en el duodeno un poco. ¿Qué más? Calcio, ¿qué más? Intercambio iónico de sodio, potasio, agua y bicarbonato. Entonces, si tú tienes un mayor movimiento y mayor estimulación, va a haber mayor salida de líquido, menor intercambio de nutrientes. Y se enquista cuando el pH cambia, por efecto de las sales biliares, y es la forma como se queda en el intestino. Muchas veces, por eso vamos a encontrar quistes. Ahora, en una muestra de heces, que no necesita ser seriada, se puede encontrar la forma quística, más que la forma de trofozoitos. Más comúnmente encontraremos en niños, bueno, nosotros no tenemos niños acá, pero en adultos cuando la diarrea es profusa. 3 a 45 días, lo más común. Préstame por favor, Victoria. La forma, gracias, la forma de incubación. 60% pueden ser asintomáticas, muchas veces. ¿Ya se notó? Muchas veces no cursa con mucha clínica. Generalmente pasa más en poblaciones endémicas como la nuestra. Curso autolimitado. Que sea autolimitado no significa que se erradique. La erradicación o el tratamiento está en base a lo que vayamos a hablar. La anorexia es muy importante como síntoma. Clásicamente se ve más común en el niño. ¿Por qué? Porque para una madre o un padre que el hijo de 9 años, de 10 años no coma es conflictivo, porque a esa edad comen
como condenados a muerte, toditos. Bueno, toditos comemos, no comemos. Muy normal. Ahora, en adultos, nosotros, como que, ahí estoy en mi fase anoréxica, qué maravilla, voy a bajar de peso. No es tu fase anoréxica, es tu fase de infección. Entonces, ¿por qué? Porque comemos generalmente en la calle y nos contaminamos. Dolor leve e inconstante. Cuando aparece es muy molesto, es muy molesto, muy molesto. Es entre espasmódico y, como refiere el paciente, un dolor tipo flato, dicen a veces. Gracias. Pero en la parte alta, porque el flato generalmente lo refieren hacia el cuadrante inferior, izquierdo o derecho. En cambio el paciente lo refiere aquí arriba. Y ojo, también se confunde muchas veces con un cólico, pero el dolor no es meramente cólico, va entre espasmódico y como de distensión. Un signo clásico es la fetidez fecal. ¿Por qué? ¿Por qué la materia fecal es más fétida? Y la giardia, ojo. Principalmente eso. Les dije el otro día en diarrea de que una de las cosas que aprendes con el tiempo, más si haces esta especialidad, es poder dar un diagnóstico con la sola observación de la materia fecal o la percepción del olor. ¿Por qué? Aprendes, pues. Aprendes después de 5, 10 o 30 años, ya aprendes eso. Ahora, según la especialidad que hagan ustedes, van a desarrollar ciertas aptitudes, características de esa especialidad que va a hacerles a ustedes más finos en el diagnóstico. La diarrea, lientería, muy abundante lientería. ¿Qué es la lientería? Ahí. Hoy dimos dormido, hermano. Fer. No, eso es lo que encuentras, pero ¿qué es la lientería? En un coplo. Dani. No solo en la diarrea, en la materia fecal uno pide lientería. No solo en la diarrea. ¿Qué es la lientería? Son los restos sólidos que puedes encontrar en una materia fecal, que pueden ser alimentos, pueden ser parásitos, puede ser... Esa es la lientería. Te dice cómo anda el tracto y la capacidad de absorción. El mejor ejemplo de encontrar lientería es la lechuga. Si estás con diarrea con lechuga, generalmente entras al baño y puedes ver la lechuga y si digerir. Pero la lechuga es un alimento que no tenemos capacidad de digestión. ¿Por qué, Vicky? La celulosa. ¿Perdón? La celulosa. Por supuesto, sí. No tenemos. Es como cuando a tu perro le das lechuga y vas en el jardín y encuentras en la caca del perro lechuga. No podemos nosotros digerir o absorber la celulosa. Tiene que pasar un proceso de triturado o de cocción para romper ese enlace y recién podamos. Pero no la comemos cocida, la comemos cruda, ¿no? Pero en fin, no pasa nada. La esteatorrea, que es la causa de más. En la clínica, menos frecuente, una erupción maculopapular de urticaria, muy pocos casos se encuentra una reacción alérgica. Recuerden que todos los parásitos pueden producir una reacción alérgica, de cualquier tipo. Las aptas pueden presentarse poliartritis, colangitis, asma, iridociclitis, retinitis en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, principalmente. Algunos pacientes celíacos demostrados que tengan giardiasis pueden tener estos eventos. No es lo más común. Lo más común es que el paciente encuentre dolor, diarrea, malestar, inapetencia, flatulencia y distensión. Pero tienen que saber que existe esto. En los cuadros crónicos, el dolor es intenso y difuso.
La diarrea persiste, se altera con estreñimiento. Esto es muy común. Diferente de la ameba, por si acaso. Hay pérdida de peso, esteatorrea y malabsorción, lo que vamos a encontrar generalmente, ¿no? El diagnóstico, lo que les decía, por eso no sé si les era clásico que enseñaban el parásito. Tomas una muestra de materia fecal, de pones fisiológico y podías encontrar lo que decía, pues me acuerdo de la doctora de parásito, que decía la cara de un abuelito. Y si no ve, te mostraba en el microscopio, era un redondo, una cosa ovalada con dos ojos, ¿no ve? Como con lentes. Era la única forma que sabía reconocer, porque después, que si la tinción le viene a la punta, que le viene, Dios mío. Está bien para los laboratoristas, ¿no? Los microbiólogos o parasitólogos, porque después, en el examen, tirados todos. ¿No ve? Nunca encontrabas al abuelito famoso el que pasaba la muestra. Mira esta placa que decía. Chino mismo. El ELISA es lo mejor para ver en cuadro agudo. La mejor manera, porque su presencia nos dice infección. PCR, muy poco común. Ahora, nosotros en un país como el nuestro no solicitamos PCR porque el alto costo. Ahora ustedes van a otros países, no tienen que ir al otro lado del mundo, a Japón. Váyanse a Chile y a la Argentina. Las diarreas aquí al lado, los países al lado, ellos van a pedir PCR. ¿Por qué? Porque sus sistemas de salud y sus sistemas salubristas en cuanto a la distribución de agua son mejores, tienen agua potable. O sea, no es común para ellos tener esto. Para nosotros es más común que la caspa. No, más invasivos, el famoso aspirado. Biopsia solo frente al diagnóstico con linfoma, para un diagnóstico diferencial. Puedes tomar biopsias. Cuando hacemos endoscopia, muchas veces pedimos biopsias de segunda porción para descartar esto y para poder observar. Y la cápsula de Bill, más antigua que todos nosotros juntos. Tratamiento nitrimidazol, los más comunes. Y actualmente la nitazoxanida. Se utiliza, el ornidazol tiene muy buen espectro. Lastimosamente el uso excesivo ha condicionado cierto grado de resistencia. Y antes, bueno, no antes, sigue existiendo, pero aquí a Bolivia no llega. Como quisticida, la quinfamida usábamos, que era más común en las amebas. Pero bueno, no llega ya hace mucho tiempo. Sirve albendazol y tinidazol. También el tinidazol ha dejado de llegar gracias a los problemas desde hace un año, ya no está llegando al país. Secnidazol tenemos, el ornidazol, bueno, no sé qué es lo que sucederá, pero en nuestro país el ornidazol que tenemos no tiene un buen espectro. Será por el mal manipuleo, probablemente, en el producto, pero no tiene una buena aceptación porque no erradica como esperas. El tratamiento es por 3 días. Se puede utilizar quinaprina en pacientes que están inmunosuprimidos y que están con gran infestación. Control, educación. ¿Qué debemos decir, Leo? ¿Perdón? No comer lo de la casa. Lavarse las manos. ¿Qué más? Te diré de que vi que tal vez la señora que vende las tucumanas tenga tal vez un menor porcentaje de presentación de diarrea que en otros lugares en la zona. Sí. ¿Por qué? Pero, o sea, ya con el tiempo, ya les he dicho lo que es de mi época, señora, es de mi época. Ha aprendido más higiene, más limpieza, mantiene más cuidado en la preparación y algo que ustedes cuando comen notan. El sabor, el aceite es fresco, no está guardado. Porque estoy por seguro de que si estuviera mal manipulado o maltratado, de los, bueno, aquí no hay 14, ¿quién más falta acá? De los 20 que estamos aquí, 30 estaríamos con diarrea. Entonces, ella conoce su trabajo y probablemente si hiciéramos un análisis, tal vez
Mientras no sea contaminación por la tierra de la zona pues, del alto tráfico, el producto no está en tan mal estado ni cuidado, porque es del día. Es del día. A pesar de que tenemos sistemas de salud malos, pero tenemos esa forma de pensar de donde el producto como es del día, ella ha empezado a hacer a las 4 de la mañana todo, y a las 7 empezó a vender en clases, ahorita. Y para las, supongo que 11 de la mañana se acaba, y ya no tiene nada, ¿no? Ni la mayonesa, ni el picante, ni nada, todo se le acabó. Por eso ese rebote hace de que el producto sea diario y fresco, no se guarde, eso ayuda. Aguas, mucho cuidado. Algo que ustedes van a, si preguntan a sus pacientes o van a encontrar en las consultas, paciente se muda al edificio X que tiene pozo de agua propia y tiene agua de Semagua. Antes se utilizaba mucho, casas y edificios utilizaban los pozos propios, pero vuelvo a repetir, debido a los sistemas antiguos que tenemos y sin cambio de la disposición de las excretas, el alcantarillado, muchos pozos se han contaminado. Entonces, el tener un pozo propio en un edificio o una vivienda siempre da objeto a un poco pensar y evaluar ¿ya? El tipo de agua. A tener cuidado, ¿por qué? Porque, bueno, pues nuestros sistemas de desagüe son casi superficiales y están muy cercanos al sistema de agua potable. O sea, por aquí pasa el desagüe y aquí hasta la tubería de agua. Y este hospital no tiene pues 2 años, tiene 50 años. Y hace 50 años la población era mínima y no había, aunque este hospital tiene un enfoque por los japoneses diferentes de hace 50 años, pero mismo así no había el control y saneamiento ambiental que hoy aprendemos, que tanto les enseñan en medicina social y preventiva, ¿no? Y epidemia y todo lo aprendemos. Por esa razón hay que tener cuidado. Y paciente, como en todo paciente contaminado, infestado. Paciente que está en tratamiento con parásitos, siempre al momento de utilizar el baño, debe, antes de soltar el agua, echarle un poco de agua sanitaria o si no lavandina para descontaminar esa agua que va a ir al pozo séptico de la zona, del barrio, y evitar que las moscas contaminen el resto de la zona. Recomendaciones normales que se dan en salud pública. No necesitas descontaminar a la familia. Estrogiloidiasis, nemátodo de 2 milímetros, 50 micras. O sea, es un gusano largo, ¿no? Larvas son infectantes, las filariformes. Importancia médica, porque hay autoinfestación, eso sí, cuando el paciente no está bien tratado. Puede producir la muerte en pacientes inmunocomprometidos. De ahí que en los pacientes PBS o PBBI tenemos que tener mucho cuidado, mismo en los pacientes trasplantados y los pacientes en inmuno. ¿Ya? Coinfección con virus linfotrópicos y en casos de autoinfestación. Mucho cuidado. Ciclo de vida lo conoces de la larva en forma directa e indirecta y el ciclo de autoinfestación. Conocen los ciclos ustedes. También sería medio tonto que preguntes sobre el examen, ¿no? Porque no es ¿qué dices, Víctor? No es para así. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de la figura esa que les ponían? Nos ponían en parasitología. Dibujen el ciclo. Cualquier cosa. No, ya lo saben, en teoría. Esta figura. ¿Lo ven? Dígame en qué parte del ciclo está el parásito, no manchen fríos. Está bien para referirse, pero ya no. Parasitología sí les han preguntado, me incluyo. Cuadro clínico, tercera parte de los pacientes pueden aparecer asintomáticos, principalmente pacientes en zonas endémicas. Hallazgos, la erupción urticariforme de 1 o 2 días, esta erupción. Un sarpullido serpentiginoso, muy pruriginoso. Dolor abdominal epigástrico que simula una enfermedad igualita acidopéptica porque se migra. A veces lo encontramos en el estómago. Diarrea intermitente y gran distensión abdominal. El paciente le cuesta digerir, al final no quiere comer. ¿Por qué? Cualquier cosa que coma le produce dolor.
y distensión. Casi todas las parasitosis son similares, por si acaso. Sangrado oculto en heces, muy común. Si encuentra sangre oculta en un paciente de la edad de ustedes, podemos alterarnos si es que existen antecedentes familiares. Si no, lo primero que debemos hacer es descartar parásitos. Después ya veremos si es necesario una colonos. Pero el enfoque es así por el grupo etario. No es lo mismo tener 20 años como ustedes que tener 60, 70 años. Es diferente. Hallazgos pulmonares puede haber porque tiene una larva migrans, ¿no ven? Tos, sibilancias y a veces hemoptisis por la migración de la larva. Y infiltrado intersticial. Hacer diagnóstico diferencial con la linfangitis carcinomatosa, que es muy común, ¿no? Que encuentres en un paciente joven, siempre se debe descartar hábito, cigarrillo, drogas o lo que está tan de moda, el vape. El vape, porque el vape produce mucha contaminación y hay que tener mucho cuidado. Como está tan de moda ahora, porque no es malo, es vapor. Pero ¿por qué creen que es malo el vape? No sé, decían que porque inhalas tus bacterias de la boca, porque es vapor de agua. Si tú tienes el cuidado necesario y solamente lo usas tú, No lo usan deberías- solo esas personas. ¿Perdón? Pero es común que se compartan. No. O sea, si tú eres un poco más temático, es como con el pucho. Si tú eres temático, como muchos somos, y no compartías el pucho, alguien te pedía el pucho, le dabas tu pucho y quédatelo nomás. Ya, nomás. El vape igual, pero mismo que solamente tú lo utilices, sigue siendo malo. Sí, produce fibrosis intersticial, sí, que no es ni siquiera idiopática o autoinmune, sino es adquirida, y a los 25 años, 20 años, a los 50. ¿Pero por qué? Porque se debe tener sustancias que se detectan como sustancias obviamente exógenas que dañan la mucosa, entonces la mucosa va a entrar en un sistema de inflamación, libera el factor libera el factor nuclear beta, esta activa la vía SMAD3, SMAD2, SMAD3, SMAD4, la cual activa la síntesis de colágenas. A nivel del alveolo, al nivel del intersticio. Eso es cierto, por los colorantes. No es solo vapor, porque no estás aspirando vapor. Y independientemente de eso, también lo que ha dicho Fernando, el intercambio de genes, es un medio de cultivo. Recuerden que es vapor, es agua, que está tibia, entonces es como que estamos pues dándole 36 grados de temperatura a los gérmenes para que crezcan. Ahora, como dices, independientemente si no compartes, los colorantes, los aditivos y los saborizantes producen daño. Parece inocuo, pero bueno, los estudios de los últimos 10 años han demostrado eso y la recomendación mundial es dejar, porque es más dañino que el cigarrillo. No estoy diciendo de que se fume cigarro, no estoy diciendo eso. No se debe ni fumar mucho, ni siquiera tampoco hacer el vape, pero si hacen una tabla comparativa y una balanza, es bastante dañino o más que el cigarrillo. O como dicen, ¿no? La hierba es natural, es buena, mentira. Solo queda tomar. Sí, social, está muy de moda, pero no es la moda de que a los 30 años tengas fibrosis pulmonar, excepto que tengas mucoviscidosis. Eso no es moda, eso se llama ser tonto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de revisar y estudiar y saben lo que puede pasar, pero bueno. Las imágenes, bueno, no sé si ustedes cuando vayan a rotar, vayan a hacer su rotación de campo en el internado, que no es provincia, van a ver esto probablemente los que vayan al trópico, cualquier lugar del trópico, se va a ver, es muy común. La gente suele andar descalza, o anda enchinelada o descalza, muy común porque es la forma de ingreso, ¿no? Diarrea persistente, náuseas, vómitos, dolor abdominal como síntomas de autoinfestación.
edema en miembros inferiores de tipo linfático. ¿Por qué? Porque migra por esta vía y puede producir obstrucciones. Larvas en heces recién emitidas, 8%, cuando hay diarrea. Y se pueden encontrar en otros órganos y fluidos, a veces en una vómita, ¿no? No es lo más común, pero incluso a veces en el paciente con tos crónica hay que sospechar, más en zonas endémicas. Es la vómita, Leo. ¿Qué es la vómita? Creo que era de una tos que le da expulsa masivamente un líquido, que es producto de una acumulación de un quiste. Puede ser un quiste negativo. Ese contenido que se expulsa. Sí, el contenido expulsado de una colección, sí, puede ser un absceso, puede ser un quiste, puede ser una colección a nivel del pulmón, sin que sea porque provenga del propio árbol traqueobronquial, porque el vómito viene del tubo digestivo y la tos con expectoraciones del árbol traqueobronquial. Acá es ese contenido, que viene acompañado de tos y es la expulsión como un vómito. Pero el contenido de este es diferente a un gastroalimentario, sí, sí. El diagnóstico, identificación, coprológico, acá es muy común. Y si ustedes van a ir a rotar al trópico, van a hacer allá su rotación de internado, van a ver que tienen que meterse al laboratorio. Sí, es interesante, puede ser, como dijeron los gringos, sí, pero ver en una placa, cuando yo estaba allá, el interno de bioquímica estaba rotando, ponía no hay, porque todo el resto había. En el trópico, en Chapare, pues es increíble cómo tienen parásitos de toda clase. Y hay que tener mucho cuidado en el tratamiento, en la migración, ¿no ven las reacciones? El ELISA se puede utilizar en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tengan poca sintomatología, pero acá es muy común encontrar de forma directa. Zonas rurales, tropicales, personas expuestas a contacto con la tierra, los que andan descalzos, es muy común en el oriente, ¿no ven? Y además, esa es otra cosa. ¿Por qué se contamina la tierra? Porque la gente hace sus deposiciones al aire. Ahora, si existe para quienes trabajen en zonas tropicales o en la selva, que van algunos de ustedes a trabajar allá, si no se les enseña a tener letrinas, la recomendación es que cuando tengan deposición sea una zona expuesta al sol y después taparla. ¿No ven? Ahora, si es una zona contaminada por estas, se recomienda utilizar un poco de cal, ¿no? O un antiséptico encima de la materia fecal antes de taparla. Por supuesto que en poblaciones alejadas, lo que se hace actualmente, por epidemiología les han enseñado a hacer letrinas, ¿no? Que es lo que se debe enseñar en poblaciones alejadas para evitar la contaminación de todo el grupo. El tiabendazol, la ivermectina, ahí ya saben para qué es la ivermectina, no es solamente para la COVID, ¿no? Que usamos en COVID, pero después de 1 y 2 años, los estudios han demostrado de que era un saludo al hígado, más nada, no al pulmón. Pero cuando tienes una nueva enfermedad y no sabemos tratarla, tenemos que usar lo que se recomendaba, porque todos hemos aprendido a usar, o a tratar COVID recién después de la pandemia. Bueno, así es. La ivermectina es muy buena y el albendazol. El albendazol se debe dar por 3 días y se debe repetir a los 5 o 6 días. O la semana una nueva dosis. ¿Por qué? Porque matas las larvas, pero las que estaban vivas o los huevos van a empezar a eclosionar y se debe tratar de nuevo. Se puede usar la ivermectina, que es bien tolerado. Bueno, que ahora ya hay mercado un poco otra vez. Las tricocefalosis, el trichuris trichuria, muy común en nuestro medio. El huésped es el hombre. Monos, muy pocos, aunque cuando uno va al trópico. Y el cerdo también puede transmitir. Localizado en el suelo también, muy común.
Por ende, personas que andan descalzas van a tener más contagio. Frecuencia alta. México tiene, igual que nosotros, una gran infección. Zonas tropicales y subtropicales tenemos acá en Bolivia. Todo. Se infecta más frecuentemente los niños. Los adultos, muchas veces los adultos, ¿por qué? Por el primero, el mal hábito de andar descalzo. Segundo, tomar agua. No. Ustedes si van a ir al trópico, van a ir al oriente, en pueblos fuera de las ciudades capitales, la gente tiene la idea de que el agua del pueblo es la mejor del mundo. Por eso no la hierven, que es la más pura. No es pura, pues no tenemos agua potable en Bolivia, en ninguna región. Siempre la recomendación es servir el agua. Ingesta de huevos embrionados que contaminan alimentos o bebidas por deyecciones. Vive en el ciego, en el apéndice y en el hilo terminal. Conclusiones: si vive en el ciego, en el apéndice y en el hilo, ¿qué va a producir? Ya, apendicitis, ¿qué más? No es muy común, pero puede haber. Cuando migra, ya, pero... Mala absorción de B12 también. ¿Perdón? Mala absorción de B12 también. Puede producir, por supuesto, mala absorción de B12, sí, en el hilo terminal. La tiflitis muy poco común, ¿no? Pero puede existir, que te confunde con otra cosa. Ahí la tienen. Tampoco les voy a preguntar esto porque me parece. Ciclo directo, huevos embrionados contaminan agua y alimentos ingeridos. En el intestino se liberan las larvas, ¿se acuerdan? Se desarrollan adultos machos y hembras, se localizan en el ciego y el apéndice, copulan y los huevos son los que se van eliminando. Se expulsan con las heces y vuelve el ciclo otra vez. De ahí la importancia de la recomendación de utilización de agua sanitaria o descontaminante, antiséptico al momento de usar el baño. Y el ambiente favorable para su desarrollo, ¿cuál es? La humedad. Dolor abdominal, igual que los otros. Diarrea, este sí con sangre, es muy común. Hacer una diferenciación de la colitis amebiana, por si acaso. Anemia, porque produce sangrado. Pérdida de peso, tenesmo, compromiso del estado general. Y lo clásico, el prolapso rectal, ¿no? Por la abundancia a nivel del recto, que puede producir disminución de la presión a nivel del esfínter y prolapsarse el recto. Miren, la verdad, en los años que soy médico, en el Chapar he visto una sola vez esto, cuando estaba haciendo mi rotación de campos, pues nunca más. No sé si ustedes han visto en la práctica aquí o cuando han ido a hospitales de la periferia. La eosinofilia es un dato muy importante en el laboratorio. Se debe identificar el minto. También puedes tomar la muestra de la mucosa prolapsada, que es una forma muy común. Y se debe identificar los famosos huevos. El diagnóstico, cuando es una parasitosis masiva, se va a encontrar esta gran cantidad. Está bien para que el parasitólogo la cuente, ¿no? Nosotros no, pero que nos avisen. Y un arresto sigmoide puede ver las pequeñas hebras, si se toma una muestra. A veces por visión directa, ya sabes, y directamente hace el tratamiento. El mebendazol no es de los mejores hoy en día. Se recomienda en algunas poblaciones, pero no es lo mejor. Porque generalmente el mebendazol lo que produce es irritación del parásito y migración. No lo destruye. Se tiene de preferencia el tiabendazol, que gracias a todo lo que tenemos en este país también está fuera de circulación en Bolivia. No tenemos tiabendazol en Bolivia. Se encuentran en algún lugar como contrabando o lo que quede, pero no hay ahorita en el mercado. No hay. Hace casi 3 o 4 años que no hay tiabendazol. ¿Qué responsabilidades? Si alguien tiene que irse, chicos, a clases, no hay problema. El anquilostoma y el Necator americano, ¿no ven? Son los dos. ¿Cuál es el más frecuente en este lado del mundo? Aquí en Bolivia.
Sí, del anquilostoma o el decato. ¿Cuál es más común acá? El americano no es acá, el anquilostoma sí, y su localización. El hombre es el reservorio total. Zonas tropicales y subtropicales, países de ese tipo, todos tenemos en Latinoamérica. Y no hablo solamente en Sudamérica, en toda Latinoamérica. Y más en Centroamérica, pero con mejor control. Transmitido por tierra, por suelo contaminado. En escolares y preescolares, más común, es mucho más común. Ahora, los factores, la defecación igual en el suelo, arenoso, fangoso, que permite un medio ávido para que el parásito sobreviva. La humedad, eso hace de que mantenga el parásito vivo. Y son, por supuesto, zonas de gran precipitación. Esto hace a la vez de que se lave esa materia y el agua lleve la contaminación a otros lugares, como los ríos y las aguas subterráneas. Aquí tienen el ciclo, que les tengo que dar esto, pero francamente no voy a preguntar esto. El cuadro clínico también atraviesa la piel, muy común. Hay máculas, pápulas, eritema localizado y gran prurito. Ese es otro dato importante. Se debe revisar. ¿Tomarían una biopsia de piel? ¿Tomarían una biopsia de piel? Justificaría, porque ¿en qué etapa se encuentra esta? Estamos como en la clase de parásito. ¿En qué etapa se encuentran las máculas, las pápulas, las lesiones, principalmente en pies? O sea, si hay gran infestación, puedes encontrar en todo momento. Pero si es una fase inicial, cursa como una alergia, con edema, a veces hay un poco de linfadenitis y después desaparece porque ya migra. Y la biopsia de piel no sería lo más útil para el diagnóstico, excepto que estén en otros lugares y no se conozcan, ¿no? Pueden invadir hasta pulmón por migración. Bronquitis y neumonía es el famoso síndrome de Leffler, igual que los ascaris, ¿no? Muy común con las neumonitis intersticiales, y el paciente puede presentar una respuesta anafiláctica intensa. Tos, hipertermia, eosinofilia local y puede haber hasta anafilaxia, dependiendo de las características del paciente también. Se localiza en el intestino delgado. Vamos a encontrar, va a cruzar con anemia, esa cantidad 0,5 ml en 24 horas por su adhesión a la mucosa. Esto puede condicionar. Ahora, para quienes vayan a ser pediatras o cuando roten ustedes pediatría, de aquí a poco, ya de aquí a poco van a rotar, van a buscar eso. Para nosotros que atendemos a adultos, menos común, pero no imposible, sino siempre preguntamos de dónde viene, el origen del paciente o dónde vive. Y igual que los otros parásitos, dolor abdominal, hiporexia, melena, rectorragia, la cefalea muy común, y puede haber el soplo por la anemia. Por si acaso el temario de parásitos voy a sacar exclusivamente también del libro. ¿Ya? Tratamiento, albendazol o tiabendazol. Y reposición de hierro en caso de que la anemia sea, que generalmente es ferropénica. Ahora, si encuentras una microcitosis con hipocromía, debes buscar también una otra causa aparte de la ferropenia. Las tenias. El hombre es el hospedero definitivo. Tenemos en el país, tenemos en toda Latinoamérica. Los tipos de tenia, los que se encuentran allá. La Solula saginata más comunes. La Hymenorrhepis nana, que es la tenia nana. Y el Diphyllobotrulatum, que en este lado del mundo no está tan común. En el hombre, el hospedero intermediario, el Echinococcus granuloso y la tenia soy. El Echinococcus granuloso que produce la famosa, ¿perdón? Hidatidosis, ¿no?
que aquí vamos a encontrar. Tenemos bastantes casos de hidrativo. Distribución cosmopolita. El aspecto ya la conocen, ¿no? Sus escólex que se fijan a la mucosa. Forma de contagio, ingestión de carne crudo semicocida con cisticercos. Para principalmente poblaciones que tienen el hábito de comer carne cruda, principalmente de vacuno o de cerdo. Se adhiere la mucosa del yeyuno por efecto del escólex, ¿no? Las agentes, la saginata y la solium son las más comunes, son aplanadas y se adquiere por ingerir carne de animales infectados. Bueno, en este lado del mundo no comemos mucho como en el otro lado, el extremo, que comen de todos los chinos locos, ¿no? Acá tienen un cuadro, la saginata en bóvidos, se localiza en intestino, la solium en cerdos, el equinococcus en herbívoros, el difilobotulato en crustáceos y peces. La congelación destruye la larva. Porque aquí comemos nosotros alimentos del mar congelados, no comemos frescos. La congelación destruye, la enquista nomás, la cocción es la que destruye. Eso sí, porque abre y destruye al parásito. Y Limenolepis en roedores, es muy común acá también. Como conocimiento general, el tamaño, los discos ya no me interesa si van a buscar ustedes las escólex o van a buscar los restos de la misma, o que van a buscar, ¿cómo se llaman las? Proglótides, ¿no? Es lo que se elimina generalmente. Y van a encontrar esto más común en niños. Cuando roten pediatría van a ver los famosos bollos de tenias y también de ascaris. Ya les voy a contar. Bueno, me van a contar ustedes en su momento la experiencia tenia. Así como la experiencia que has tenido de Volvo. ¿Has tenido tú la experiencia de Volvo o no? ¿A ninguno? Porque ustedes no han visto Volvo en la práctica. Van a ver hoy día mañana. La experiencia Volvo es pues un poroto al lado de la experiencia tenia y ascaris. Se las dedico en el niño cuando entras está destruido y entras a operar y te encuentras con menos mal no soy cirujano, pero ya la van a conocer porque tienen que conocerla, pues. Todos hemos pasado por eso y si no has entrado al quirófano te van a decir ve a traer ese bañador donde está todo lo que hemos sacado de la cirugía y ya van a ver la experiencia lindas. Hospedero definitivo es el hombre. Se alberga en la forma adulta. La forma larval del cisticerco puede afectar a otros animales. Los cisticercos humanos causa más frecuente de trastornos neurológicos. Generalmente la clasificación detecta eso. Y acá tienen el ciclo. Sí, parece aburrido esta clase, pero tenían que saberlo. Porque está dentro del cuadro. Ni qué hacer. Por si acaso se está durmiendo. La clínica es similar a las otras. Dolor abdominal, hay una sensación profunda de hambre y el dolor es muy característico. Pacientes se quejan, no sé si tienen hermanos o primos pequeños que comen y les duele, o comen y les da, aparte del dolor, diarrea. Pasa media hora y tú dices el engendro no quiere ir a clases. Pasa la media hora y lo dejaste en casa y está con las pilas cargadas como si nunca le pasó nada. Es así. Las parasitosis generalmente son así. En los adultos son más limitantes. ¿Por qué? Porque no podemos decir, en mi panza no voy a ir a trabajar. No es, pues no voy a ir al kinder, ni voy a ir al colegio. No vendrás a clases, pero debes asistir a tus prácticas. Entonces, a pesar de la diarrea y del dolor, debes ir, ¿no? Sensación de vacío, náuseas y vómitos, igual común a casi todas. Y esta puede ir generalmente o con estreñimiento o con periodos de diarrea. Muchas veces cuando la diarrea es profusa y la infestación es mayor, se encuentran
restos de proglótides, que el paciente los describe. O le toman foto o te traen la muestra. Aunque te parezca gross y Victoria, pero así te llegan con tu frasco. frasquito. Doctor, ojalá te llegaran pues con una botellita chiquita. Se consiguen una lata, hija de clean, y te traen tus 2 kilos de caca y no. No. El problema no es verla, el problema es cómo la desechas. Estás en un hospital. No. ¿Cómo se desecha? No. ¿Cómo se desecha? Salud medioambiental y bioseguridad. ¿Cómo desechan? Si viene el paciente Fernando y te trae tu frasco de caca, ya ves ahí los bichos. Interesante. ¿Y cómo la desechas? El paciente viene, no te va a decir me llevo mi caca. Doctor, aquí está esto. Al basurero rojo. No. No. Y se lo lleve de su Que me eche al baño. ¿Le echarían al baño? No. ¿Perdón? Al laboratorio de parásitos. No, tampoco. Yo no tengo que investigar nada. Basta ver para saber lo que Si tiene. lo regalo al estudiante de medicina. Claro. Al estudiante que odio, ¿no? Tu regalo. Esos coleccionan de todo. Así como, ¿no? ¿Cómo se desecha? Bioseguridad, jóvenes, llevan epidemia. Ha llevado medicina primer año, segundo año, tercer año es el único año que no lleva, y en cuarto año, bueno, ustedes no tanto sanción, pero las privadas tienen 40 horas semanales de epidemiología. Y ya se sabe. Parece la cátedra principal. ¿Cómo desechan? Antes de llegar a la bolsa roja, Fer, Lo cortas. ¿Mm? Lo cortas. ¿Con alcohol? No, lo cortas en pedacitos. No. Recuerda que cada proglótide es potencialmente otro parásito. Sí, que tiene sus huevas. Lo llenan de alcohol y no sé, no. No se llena de alcohol. El No, no es alcohol como no nosotros. mata, el alcohol fija. Claro, es como. Si el alcohol matara, ninguno de ustedes estaría aquí presente. Factazo. ¿No ve? Sí, Exacto, si el alcohol matara, aquí estaría dando clases yo al vacío. desde el viernes. ¿No ve? Claro. Gemelitas, calladitas las 4 de allá de ese esquina. El Están silencio festejando otorga. su nota en El interno. silencio otorga. ¿No ve, Eliel? Otro que estarías ahorita en tu misa de 5 días. El 2 días seguidos. 2 días seguidos, doctor. Increíble. Estoy bien fijado. Estornuda y desinfecta. Claro. Ya me has dicho que no bebías ni fumabas. ¡Qué mentiroso! Claro, hombre. Sí, parecía botella de estampa. Claro. Parece botella destapada, no manches. Hijo. Y yo pensando que era conjuntivitis lo que tenías y dándote colirios. Había sido un tecito que te pongas en los ojos, más nada y sueño. ¿Cómo es? ¿Cómo desechan? Ahí está. Esta clase se la puedo pasar porque va a salir del libro. ¿Cómo desechan esa materia fecal que el paciente les trae? No es mala idea. ¿Llamar a quién? A zoonosis. Al gusanólogo. Tengo dragones aquí adentro. ¿Qué hago? Así lo voy a llamar. Va a venir de zoonosis, está más perdido que tú. ¿Qué es eso? Te va a decir. Porque se lo lleven. Ajá, ¿qué voy a hacer? Como souvenir en su living, ponga ahí Claro. un foco atrás para que se ilumine. No manches frío, hija. ¿Cómo se desecha? Estamos googleando. ¿Mm? ¿Cómo? Un cachito, un cachito. Aunque busques. Bioseguridad, No se dice que se va a la bolsa roja, doc. no. Antes de llegar a la bolsa roja, debe recibir un proceso de descontaminación. Dice que se pone el autoclave. Deme esto, vamos a poner a hervir en la cocineta. ¡Ay, Dios! ¿No sabes el GPT? Solo de pensar en lo que Para los que pasaría pasan. y el olor que saldría de ahí sería algo tan interesante. Peor que un vólvulo. Te voy a traer para que veas un vólvulo y sepas comparativamente. Peores cosas se van a ver. Te voy a traer para que veas un vólvulo. Ya pues, Dani, ¿cómo se desecha?
Para que vean, solo sirve, bote esa cochinada. Si llamas a quién, por supuesto al personal de limpieza o de desinfección, se debe recibir la muestra. Si el frasco es pequeño y está colmado, se deja el frasco entero sobre otro frasco más profundo y se llena de lavandina. Durante 10 a 15 minutos se tapa y recién se etiqueta y se pone en la bolsa roja para su desecho final. Tú no puedes poner la bolsa roja, ¿por qué? Porque la bolsa roja va a ir al desecho final, se rompe la bolsa y los fluidos. Ahora, si por cualquier razón quisieras echar al retrete, debes llevar el mismo mecanismo de desinfección, pero no es la indicación. Diferente que este paciente tenga diarrea y esté eliminando gran cantidad de parásitos, le estoy dando tratamiento, le recomiendo que utilice lavandina también en su excusado, en la poseta, antes de soltar el agua. Pero si te traen, porque les van a traer jóvenes. Y van a ver al año cuando estén rotando pediatría o de aquí a poco cuando estén en otro centro de salud. Las mamás son las más exquisitas y los mayores. Los pacientes mayores aquí se llegan. ¿No han visto ustedes a mis pacientes cuando llegan los paquetes así bien envueltos? Y ojalá pues trajeran un poquito. Es como que el laboratorio te da un frasco así chiquito y te pone una raya. 5 cc, 3 cc, no, pues le tiran la torta entera. Y no, pues, por si le falta, si no. Antes había la prueba, les he dicho, la de Fercam. No la he conocido. No la he conocido. La he leído. Para buscar sangre, para buscar grasas en heces, se recolectaba materia fecal de 3 días. Tú tenías que traer tu caca de 3 días, de 24 horas. 72 horas de caca, traías ahí tus 2 kilos de caca y eso entraba en una máquina para, con fisiológico, centrifugar. Después de ese centrifugado se decantaba y del decantado se sacaba la muestra. O sea, ya se pueden imaginar cómo era eso. Yo en mi vida la he visto. Aquí había una máquina que dice que trajeron los japoneses para esa prueba de bendito Dios, nunca la usaron porque yo la conocí archivada, nunca supe, porque era un centrifugador para así. ¿Te imaginas 3 días de caca centrifugar? Y de lo que salía del decantado, recién investigabas, titulabas la grasa. Gracias a Dios ahora ya no se hace eso. Aquí debe ser igual que te imaginas, a la bolsa roja. Y el que de limpieza se va a encontrar ahí con todos sus dragones, todos sus aliens ahí adentro. No manches, Fred, ¿no? La neurocisticercosis transmisión también. El cisticerco que migra hacia hacia cerebro y produce primero una zona quística que después esta se calcifica y es la que produce la respuesta neurológica. Ya terminamos ahorita, jóvenes. Van a entrar ahorita nosotros. Causa principal de epilepsia en adultos mayores y en países en vías de desarrollo. Ya no existen países de primer y segundo mundo ni tercer mundo. Somos países en vías de desarrollo, ya no existe el término subdesarrollados. Bueno, aunque nosotros podemos considerarnos como tal. Después de 20 años hemos vuelto atrás, ¿no? Se puede localizar en cualquier tejido. ¿Por qué? En todo lo que tenga músculo. Muchas veces se encuentra en zonas musculares, ¿no ven? Fase de invasión puede ser sintomática hasta que alcanzan un tamaño ideal y se las puede encontrar hasta las más pequeñas por tono y ya saben cómo manejarlas. Se presenta en forma parenquimatosa, leptomeningia e intraventricular. Podría preguntarles esto también al examen, para tirarlos. Sería interesante. ¿No leo? Ay, no, tampoco, no tengo demasiada tela para cortar como para explayarme en un bicho, a ver. El diagnóstico, identificación de las proglótides o de los huevos. Lo que estábamos diciendo, Fernando, no voy a estar botando para que después ahí tengo los aliens saliendo y no sabes si te entran se pegan a tu boca y se meten a tu intestino, claro, o te exorcizan, no sabes qué diablos pasa, porque ya les he dicho, cuando vayan a pediatría, de aquí van a ver ustedes la experiencia larvas y me la van a contar cuando
Mañana, pasado, pásenme por la tarde. Vente, mejor Carlos, te cuento que hemos conocido las larvas en vivo y directo. Ya van a ver. Tienen que pasar la experiencia. Tamizaje de materia fecal, hoy en día por métodos directos. El copro por 3 con método de Graham es de los mejores. Ya no, el copro seriado, los pediatras tienen mucha avidez por el copro seriado. En adultos no se necesita una buena muestra, bien localizada, bien tomada, perdón, y guardada como se debe. La muestra no se toma a las 4 de la mañana y se trae a las 8 de la mañana, no. Máximo 20 minutos entre la toma y la entrega. Y no debe tomar sol, por si acaso. Hay que hacer mi muestra pues en la ventana de la ducha, es el sol iluminando de las 7 de la mañana. No. ¿Por qué? Porque destruye los parásitos y veces, aunque por medios inmunológicos puedes encontrar. El tratamiento, la niclosamida, que es muy común, y también sirve la albendazol en dosis altas. Aquí pararemos. Queda solamente albemas.